Señoras y señores, muchísimas gracias por permanecer con nosotros dentro de las audiencias públicas sobre el posicionamiento de México ante la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, UNGAS 2016. Es momento de iniciar con nuestra primera audiencia titulada México y las convenciones de fiscalización multilateral de drogas, viejos compromisos y nuevos reequilibrios. Para esto contamos con la presencia del doctor Antonio Mazzitelli, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Contamos con la presencia del doctor Fernando Tenorio Tagle, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Agradecemos la presencia del maestro Carlos Alberto Galindo López, investigador del Instituto Belisario Domínguez. Asimismo, agradecemos la presencia del doctor Froilán Enciso Higuera, investigador del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México. Finalmente, para conformar este honorable presidium, agradecemos la presencia de la senadora Angélica Araujo Lara, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado de la República, quien será nuestra moderadora dentro de esta audiencia. Bien, señoras y señores, sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra a nuestra moderadora, la senadora Angélica Araujo Lara. Muchas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nuevamente les damos la bienvenida e iniciamos de lleno con lo que es motivo, por supuesto, de atención esta mañana, que es este importantísimo foro. A mí me va a corresponder el honor no solamente de darles la bienvenida, sino de darles la reseña de cada uno de nuestros 4 importantes invitados que nos acompañan esta mañana para llevar a cabo la primera mesa, que es México y las convenciones de fiscalización multilateral de drogas, viejos compromisos y nuevos equilibrios. Ya hace un momento escucharon en la presentación que tuvimos de nuestra mesa del presidium algunos de estos compromisos que se han venido realizando. Hubo quienes hicieron una reseña desde cuántos años llevamos y cuántas han sido estas convenciones y estos acuerdos, pero va a ser de manera significativa escuchar a nuestros panelistas la mañana de hoy. Yo quisiera iniciar diciéndoles que como moderadora me corresponde pues la difícil tarea de decirles el tiempo que cada uno disponen. Casi siempre nos quedamos como que con deseos de escucharlos mucho más, pero bueno, después de escuchar una primera intervención estaremos abriendo a una sesión de preguntas y respuestas de los invitados que esta mañana nos acompañan. Y sin más, yo quisiera iniciar leyendo la currícula de quien es hoy nuestro primer invitado. Ya hace un momento hizo uso de la palabra, pero quiero platicarles un poquito más sobre la trayectoria de Antonio Mazzitelli. Él es representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en nuestro país. Es el embajador Mazzitelli, es licenciado en Derecho por la Universidad de Bolonia, Italia. Con posgrado en Cooperación Internacional y Políticas de Intervención en Países en Desarrollo por la Facultad de Ciencias Políticas de esta misma universidad. De igual manera, ha sido miembro del Secretariado de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas en Viena y se ha desempeñado en diversos cargos en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, también en Nigeria y en Colombia. Fue también el encargado de abrir la oficina de la UNOD en la República Islámica de Irán, donde asumió también el cargo de representante. Asimismo, fue responsable de esta también oficina regional para África Central y Occidental, en Dakar y en Senegal, con un mandato operativo sobre 25 países.
También fue asignado como representante regional para México, Centroamérica y el Caribe. Ha publicado diversos artículos relacionados con las drogas y el crimen organizado en Colombia, en España, en Italia, en México, en Nigeria y en el Reino Unido. Es una síntesis curricular, como podrán ustedes ver, y sin más, yo quisiera, además de reiterarle nuevamente el agradecimiento, cederle el uso de la palabra a nuestro señor embajador. Muchísimas gracias, senadora. Muchísimas gracias a todos, sobre todo por la paciencia. Ya he tomado la palabra, ya he hablado del papel de las convenciones, entonces no quiero excederme. Dejaré un poco más de tiempo a mis colegas aquí en el panel y estaré con mucho gusto dispuesto a responder a las preguntas o a tomar puntos que serán seguramente sublevados por los otros participantes en el panel. Acabo de mencionar el papel y la importancia de la UNGAS y del documento que acaba de ser aprobado en Viena y que será discutido para aprobación final en Nueva York. Diría que, como justamente estaba diciendo también el presidente, el senador Gil, esta UNGAS, la más grande expectativa que podemos tener con respecto a esta UNGAS es que finalmente se ponga la palabra fin a la retórica de la guerra a las drogas. Retórica que además tengo que decir y subrayar, nunca fue la retórica ni de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas trabajan para la paz y no trabajan para las guerras. Ni tampoco de las convenciones internacionales. Al contrario, las convenciones internacionales desde el comienzo, y me refiero en particular a las convenciones de 1961 y de 1971, las convenciones más técnicamente enfocadas al problema de las drogas, tratan de plantear, solucionar, proyectar el compromiso mundial de los gobiernos en materia de política de drogas adentro de la esfera de la salud. Los preámbulos de las dos convenciones se enfocan en la necesidad de preservar y proteger la salud de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque las drogas, y cuando hablamos de droga hablamos de todas las drogas que conocemos y que todavía no conocemos, porque esto también es uno de los elementos novedosos e importantes del documento que ha sido aprobado, dañan la salud. Claramente dañan la salud de manera relativa con respecto a las capacidades que tiene cada sociedad de absorbir y también mantener algunas enfermedades sociales. Y esto lo sabemos. Más una sociedad es rica, más una sociedad es desarrollada, más puede, yo diría, permitirse el lujo de convivir con determinadas enfermedades sociales. Más es pobre, menos capacidad tiene de hacer frente a estas problemáticas. Y seguramente el problema de la adicción, no del consumo, de la adicción a las drogas, es esto. Y todas las drogas que hoy en día están bajo control internacional, generan adicciones. Ahora, como decía antes, más una sociedad es desarrollada, más se puede permitir el lujo de cubrir los costos relacionados a las adicciones a las drogas. Menos las sociedades son desarrolladas y menos son ricas, más esos costos tienen que ser cubiertos directamente para el individuo. Esa es la experiencia que yo he hecho, por ejemplo, trabajando más de 10 años en países en vía de desarrollo, en donde los sistemas de salud desafortunadamente no tienen la capacidad estructural para hacer frente a problemas que vayan más allá del tratamiento de las enfermedades virales más importantes. Entonces, preservar
la salud de todos y preservarla, sobre todo en frente de las adicciones, es un objetivo, una finalidad esencial de las convenciones internacionales. Las convenciones internacionales de drogas en 1988 han sido complementadas con una convención que se enfoca exclusivamente o casi exclusivamente en una actividad criminal, que es el tráfico ilícito de estupefacientes. Y en ese sentido, sí, la UNGAS quiere poner la fin a la guerra a las drogas, la UNGAS no quiere poner fin a la guerra a los traficantes de drogas. En materia de compromiso a nivel mundial en contra del tráfico de droga, del tráfico conocido, de las drogas que conocemos, como también de las nuevas drogas, el compromiso internacional sigue siendo firme, que no haya espacio, que no haya mercados para los traficantes de drogas, que son desafortunadamente traficantes de muerte. Porque las drogas, lo repito, generan adicciones. Solamente para darle un ejemplo, y estamos hablando de drogas legales traficadas en mercados paralelos. En el año 2014, en Estados Unidos, han muerto alrededor de 40.000 personas por abusos, en su gran mayoría, de productos farmacéuticos que deberían ser sujetos a regulación y a control para su utilización. Entonces, derechos para quien consuma, tratamiento para quien tiene problemas de salud, proporcionalidad de la pena en lo que es la persecución de algunos crímenes relacionados a las drogas, pero también un firme frente común en contra de los traficantes y un frente común en contra de lo que son los nuevos horizontes de los mercados de las drogas. El documento que acaba de aprobarse tiene un capítulo relacionado a la necesidad de desarrollar más estudios, más investigaciones, más coordinación en contra de las nuevas drogas. Cada año llegan a los mercados y en particular al consumo de los jóvenes más de 200 nuevos productos que no son ni fiscalizados ni penalizados. Y en ese sentido, los mercados globales, la aldea global que vivimos, tiene que encontrar también respuestas. Las convenciones, lo repito, son para la salud. Y uno de los puntos que ha mencionado también el presidente, el senador Gil, que tiene particular relevancia en el documento aprobado, como también en las convenciones de 1961 y 71, es la suministración, la producción, distribución y el acceso a los medicamentos controlados. Y en ese sentido también hay mucho trabajo que hacer para que quien necesita acceso a estas sustancias que son adictivas, que sean peligrosas, pero que son también útiles, de enorme utilidad para el tratamiento, en particular del dolor o de otras enfermedades psiquiátricas, pueda tener acceso. Y en ese sentido me alegra muchísimo decirle que esta oficina, presentada por muchos como los prohibicionistas, está trabajando con México, con la COFEPRIS, con la academia, para aumentar el acceso a la morfina para los que necesitan tener acceso a la morfina. Entonces, no es un debate prohibición o no prohibición, prohibición o libertad. Es un debate acerca de lo que necesitamos y de cómo reducir los riesgos.
Por último, las convenciones también hablan de manera muy clara de la necesidad de reflejar y respetar adentro de las legislaciones nacionales lo que son los principios de la proporcionalidad de la pena y la persecución de los crímenes relacionados a las drogas. Y en ese sentido, bienvenidas toda abertura a penas alternativas a la prisión, cuando las penas alternativas puedan ser de mayor utilidad. Antes se mencionaba el problema de las mujeres involucradas en crímenes relacionados a los mercados de drogas, o las mujeres víctimas de situaciones de pobreza, de exclusión, de marginalidad, que son llevadas a cometer crímenes de tráfico. Me refiero en particular a las mulas, a los tráficos internacionales. Bueno, en ese sentido, bienvenidos los esfuerzos internacionales y nacionales o regionales que puedan permitir una justicia más humana con quien necesita acceso a alternativas, a quien reconoce de haber cometido un error y quiere pagar por su error, pero que no quiere comprometer su vida por un error o la vida de quien le está al lado. Y las convenciones internacionales permiten todo esto. Y termino. Uno de los pasos más relevantes del documento que se presentará en Nueva York es justamente reconocer la prevalencia en las definición de las políticas de droga de lo que son los sistemas nacionales y los principios de cada estado. Esto quiere decir bienvenida a la flexibilidad y a la interpretación por parte de los gobiernos, por parte de los poderes legislativos de lo que son los principios de las convenciones. Estos principios, lo repito, son salud, proporcionalidad de la pena, prevención en la generación de las enfermedades sociales. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como bien aquí lo hemos señalado, ya puso énfasis en algunos puntos que están en el debate, ¿no? Sin duda, los márgenes de decisión soberana de cada uno de los estados, la eficacia de la prohibición y sus resultados negativos, la pertinencia y la eficacia de la penalización en distintos grados, en fin, escucharemos muchos planteamientos que estarán puestos sobre la mesa y por eso a mí me da muchísimo gusto en este momento presentar a quien será nuestro segundo ponente esta mañana y me gustaría leerles también una síntesis curricular que nos hicieron llegar del doctor Fernando Tenorio Tagle. Es doctor en investigación por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, obtuvo el título de máster en Justicia Penal y Criminología Crítica por la Universidad Social de la Defensa del Instituto de Roma, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1991, profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde imparte las materias de Criminología y Derecho Penitenciario. Asimismo, es coordinador de investigación en el área de Derecho y Control Social. Ha impartido clases de posgrado en Criminología Crítica, Política Criminal, Metodología de la Investigación, así como diferentes talleres de investigación en instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y en la Universidad Nacional de Colombia. Muchísimas gracias, buenos días y bienvenido. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias. Agradezco esta invitación
Senado de la República. Y el agradecimiento es porque me permiten expresar lo que he estudiado a lo largo de mi trayectoria académica. Y me complace mucho estar en compañía de un boloñés, porque quien fuese mi director científico en mi experiencia académica en Europa es de Bolonia, es Massimo Pavarini, que recientemente, por desgracia, ha fallecido, pero que logramos desarrollar un libro en su honor y lo vio en vida y un mes después falleció. Y también me complace porque mi último libro, que desarrollé una estancia sabática en esa misma Universidad de Bolonia, está siendo en este momento traducido al italiano para que se publique por Bologna University Press, ¿no? Entonces estoy muy contento de que estemos compartiendo esta mesa, me trae recuerdos de aquella experiencia. Y voy a iniciar estas cuestiones con algunos de los argumentos de quien me ha precedido y que parecen importantes, dado que esto lo trabajamos Massimo Pavarini y yo por un largo tiempo, desde los años 80 para acá. Y una palabra clave es la guerra, de la cual en este momento parece que debe rechazarse mundialmente. Esta guerra contra el crimen organizado, por ejemplo. Y la razón es muy simple, porque otra autora, como es el caso de Carla Pasquinelli, evidencia que aún en las sociedades sin Estado, las que puede llamar la antropología sociedades arcaicas, existían guerras entre los diversos grupos de la sociedad mundial. Y la guerra lo que tiene es que se convierte en el instrumento simbólico más importante de cohesión social, porque provoca que nos unamos para luchar contra otro. Y ese es un problema, porque cada vez que alguna unidad política encuentra cierta inestabilidad, desarrolla una guerra, recupera el consenso perdido y las cosas continúan, pero es encubriendo la realidad, ¿no? Esto se radicaliza muchísimo más con una apuesta política de la dogmática penal alemana, en voz de Gunther Jacobs, cuando se habla del derecho penal del enemigo, y todas estas cuestiones van encausadas hacia lo que conocemos como criminalidad organizada, pero también hacia la criminalización de la protesta social, lo cual tiene consecuencias terribles para el ámbito de los luchadores sociales, de la comunidad en general. Pero siempre que se desata este tipo de guerras, se recupera el consenso que se ha perdido. Otra cuestión que parece interesante es que, y de lo que se acaba de señalar, es que siempre habrá una crítica de la sociedad civil, de la intelectualidad, pero también de las instancias internacionales y algunas veces nacionales también, de que debe destinarse más presupuesto, no a la represión, sino a la prevención. Pero esto no es la primera vez que se señala. Tengo la impresión de que desde el origen mismo de la prohibición de las drogas, que la literatura especializada lo ubica en la Unión Americana con la ley Harrison, y en las convenciones de Shanghái, mundialmente hablando, se ha apelado siempre al ámbito de la prevención, pero el presupuesto siempre es muy reducido. Y el debate siempre terminará comentando: ¿se justifica legalizar o no se justifica legalizar las drogas? Y ese es el punto clave, porque si las mantenemos prohibidas, las guerras estarán desatándose constantemente. Y cuando hay una guerra, la matanza se amplía también considerablemente. Aún considerando los datos oficiales, se evidencia que en el caso mexicano, cuando hubo la guerra, pues murieron más de 120,000 personas solo en el ámbito de lo que aquí interesa. Pero no es la primera vez que pasa. En Italia se desarrolló también una guerra contra el crimen organizado, que fue más bien una guerra contra Sicilia, y los demás ámbitos de los que hoy ya denominamos cárteles no quedaron involucrados, pero la violencia se desarrolló amplísimamente. Sin embargo, podríamos apreciar una de las cuestiones atractivas aquí, que es los temas que yo trabajo, el crimen y su control, que cuando se desatan las guerras y la violencia se incrementa, una vez que se conjuran las guerras, la violencia se reduce considerablemente. En la Unión Europea, lo que es la Unión, hay 9 países, incluido Italia, que matan menos de una persona por cada 100,000 habitantes.
En cambio, en el caso nuestro, hemos oscilado entre 14 y 24 personas por cada 100.000 habitantes. El caso colombiano ha sido dramático y aunque ha reducido la violencia, está en 60 por cada 100.000 habitantes y Honduras lleva 92 por cada 100.000 habitantes. O sea, es dramático todo ello, ¿no? Pero eso habría que apreciar. Esto no significa que en Italia, con menos de una persona que se asesina, o sea, homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, no tenga alguna complicación en el mismo tema que aquí tratamos, son las drogas. Es una complicación realmente obtener lo que llamamos en este campo lo que es la cifra oscura de la criminalidad. Sin embargo, cada vez estamos haciendo instrumentos mucho más adecuados para aproximarnos a ella y bueno, me parece que esta es una de las razones por las cuales los que trabajamos el tema en sociología jurídica podríamos afirmar el deber ser, o sea, el derecho, que siempre tratamos, el derecho es el deber ser que no es. Porque la impunidad es terrible, sobre todo en el caso nuestro, la cuestión penal, la cuestión punitiva. Entonces puedo afirmar con una gran tranquilidad, porque los trabajos los hemos desarrollado a conciencia, mundialmente hablando, no solo las cuestiones mexicanas, sino también mis colegas en Latinoamérica y en Europa lo han desarrollado cada vez mejor, y hemos llegado a conclusiones certerísimas que hoy los puedo comunicar. Si consideramos las denuncias que se presentan, el sistema de justicia penal tiene un 95% de impunidad. Mundialmente hablando, no es México, París, Francia, por ciudad o por estado, no importa, 95% de impunidad. Si consideramos la cifra oscura de la criminalidad, descontando tráfico de drogas, armas y personas, la impunidad crece 99.5%. Y si incluimos algunos de estos tráficos que son dificilísimos de rastrear en las encuestas de victimización, pero Italia lo hizo muy bien sobre el tema de tráfico de drogas, en Italia se desarrollan 1 millón de transacciones ilegales de narcóticos al día, ¿no? O sea, lo cual habría que sumar 365 millones de delitos al año, entonces la impunidad crece 99.999, lo cual significa que el sistema de justicia penal solo tiene posibilidad para enfrentar la milésima parte de un 1% de la real criminalidad. ¿Esto qué significa? El derecho es el deber ser, que no es, pero encubre las otras cuestiones que se desarrollan. Y por ello el problema ha sido lo que se inicia como criminalidad organizada, que las primeras reflexiones son de la Unión Americana, analizando esta criminalidad de tipo mafioso, entonces particularmente italiana, y tiene dos características que son, y se mantienen hasta otros días, que son una criminalidad que está organizada porque miembros del sistema penal forman parte de ella, y de ahí su éxito, lo cual es más que evidente, porque esto que lo decimos técnicamente en un libro, la sociedad civil lo sabe sin necesidad de que lea ese libro, ¿verdad? Lo está sabiendo. Y la segunda cuestión es que son extremadamente racionales. Los delincuentes son racionales, no son pervertidos, no se crea tanto eso, sino que son muy racionales. Ejemplo de ello, si se roban autopartes de los automóviles, se roban porque miembros de la sociedad las va a comprar, si no, no las robarían. O sea, no son estúpidos, no los roban para tener una sala de espejos, otra sala de llantas o de puertas de automóviles, no, las compramos, ¿verdad? Entonces la misma sociedad que protesta por la inseguridad y marcha vestido de blanco en esta Ciudad de México, por ejemplo, es la misma que adquiere productos a sabiendas de su procedencia ilícita, lo cual es una complicación también. Bueno, esta segunda cuestión, que es la racional, significa que esto se desarrolla para acumular capital, nada más. Esa es la cuestión, ¿sí? La acumulación de capital, que si vemos la literatura especializada, representaría lo que George Bataille afirma en un texto que lleva el mismo nombre, la parte maldita. Y bueno, si consideramos esta cuestión importante, toda la literatura especializada de cualquier línea teórica acreditará que las sociedades sin Estado eran sociedades igualitarias económicamente hablando, pero todas las sociedades que aparecen a partir del nacimiento del Estado son desiguales. Entonces esto parece que nuestra línea evolutiva es bastante tonta, porque de una sociedad igual hemos pasado a una sociedad desigual, ¿no? Pero pues esto se desarrolla porque desarrollamos esta que Bataille desarrolló, aprecio como la parte maldita. Bueno, en nuestro tiempo, con la aldea global anteriormente señalada, tenemos dos problemas. El primer problema es que el sistema de justicia penal, y antes el derecho penal,
Y antes el sacrificio se desarrollaba para el gobierno de la pobreza y hoy también para el gobierno de la pobreza. Para eso nace. De ahí que las personas cuando se preguntan por qué los pobres van a la cárcel y los ricos no, pues porque los ricos tienen el poder económico para evadir al sistema de justicia penal. Y no estoy hablando de México una vez más, sino estoy hablando de la aldea global. Y esto se evidencia claramente. Pero en la aldea global los pobres somos nosotros. Ese es un problema serio porque las regiones deprimidas del planeta están en el sur y somos particularmente África y Latinoamérica. Puedo dar un dato alentador. Chuck John, antes de fallecer, pero todos mis colegas están falleciendo, por desgracia, escribe su penúltimo libro, La soledad excluyente. En él saca la estadística norteamericana y a la cuenta del año 2002, cuando la estadística marcaba 250 millones de habitantes, ¿no?, en la Unión Americana, ahora son 300, había 2.5 millones de detenidos en sus cárceles, 5 millones en control punitivo no carcelario, 5 millones, pero 2.5 millones, 90% son negros y hispanoamericanos. Bueno, entonces, ¿para qué sirve el sistema? Para eso. En la Unión Europea, a partir de los años 90, cuando ya el capitalismo avanzado fuerza que haya una aldea global, en la Unión Europea, solo los países de la Unión, el 90% de los detenidos en las cárceles son extracomunitarios y la mayoría de ellos son africanos y latinoamericanos. Esto da la conclusión de que la prohibición de las drogas, como dice el Sindicato de Consumidores de la Unión Americana, la prohibición no prohíbe de hecho nada y cualquiera puede encontrar las drogas en cualquier parte que lo desee. Pero voy a ser un poco radical en ello. Si un italiano vende drogas no le va a pasar nada, pero si un mexicano extraviado está vendiendo drogas junto a la universidad hermosísima donde se reúnen los toxicodependientes, porque no les va a pasar nada, porque es la universidad, pero si es un mexicano, ese sí será detenido, será llevado a la cárcel. 1 millón de transacciones ilegales al día, ¿verdad? Se entiende que es terrible. Ahora, el problema de la depresión económica en países como es nuestra región, Latinoamérica, y el problema de la salud es importantísimo, como bien se acaba de señalar. Pero nuestro problema aquí es fuerte, porque hay 1 millón de transacciones allá, también por el poder adquisitivo. No se crea que todos pueden adquirir las drogas. Entonces, nuestro gran problema que tenemos es que la gran pobreza que hay en el país desarrolla el consumo de drogas que también podría ser ilegal porque no se está autorizado, pero de drogas que son adquiribles en cualquier tlapalería. Y esa es nuestra complicación fuerte en este tipo de realidad deprimida, porque los demás ciertamente, estas drogas nuevas que aparecen, pues se venden en la discoteca, en donde pues se necesita pagar alguna cantidad de dinero, no sé cuánto sea en realidad, para entrar solo a consumir cuestiones legales, no se diga las cuestiones ilegales. Entonces estos son drogas, pero para segmentos superiores de la sociedad. Si esto es así, pues también nosotros tenemos 1 millón de transacciones ilegales al año porque somos más de 110 millones de habitantes. Entonces los que tienen la potencial económico para adquirir las drogas se reduce a una cantidad igual a la italiana, que son 60 millones de habitantes próximos, ¿no? Y bien, entonces ahora, simplemente para mi minuto que me queda, podría decir, todos los argumentos de los que quieren legalizar las drogas constituyen, la mayoría de las veces, una falacia. Todos los argumentos de los que prohíben las drogas constituye a su vez una falacia, porque hacen intuiciones que son verdaderamente tontas, torpes, lógicamente dicho, lo estoy diciendo, lógicamente dicho. Bueno, pero hay una cuestión que puede ser de utilidad. Todos estamos capturados por Occidente, aquí así nos ha pasado a nosotros, desde la invasión, la tradición grecolatina, judeo-cristiana, ahí estamos. Y hoy es el discurso de los derechos humanos. Si respetamos esto, sería una simpleza cualquier discusión. Los derechos humanos se dividen en diversas ediciones. Las que aquí interesan son dos, la primera y la segunda. La primera edición son de los derechos de cualquier forma llamados, a mí me gusta llamarlos derechos individuales, porque protegen al individuo aún en contra de las decisiones de las mayorías. Y estos son irrenunciables. Mucho en broma le digo a mis alumnos, cuando Jennifer López se aproxima y me dice, quiero ser tu esclava todo el tiempo, le digo, no, no tienes derecho a eso. No, pues es imposible. Es irrenunciable tu libertad, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
En cambio, los derechos fundamentales de la segunda generación, que son los derechos sociales, estos son verdaderos derechos, son derechos renunciables. Y en ese sentido, el que aquí interesa sería el derecho a la salud. Y yo tengo derecho a la salud, y lo puedo exigir, y me lo tiene que satisfacer. Pero nadie me puede obligar a curarme. ¿Sí? Ese es el gran conflicto, porque enfrentamos la libertad, que es irrenunciable, contra el derecho a la salud, que es renunciable. Entonces los mutamos y hemos hecho a la salud que sea un derecho irrenunciable. Y ese es el gran problema. Si seguimos estas reglas, yo creo que las cosas se suavizarían mucho. Ahora, soy consciente de que, como yo estoy en Italia, particularmente en el norte de Europa, en Holanda, los bares dentro de la universidad están vacíos, al final de cuentas, ¿no? Más al norte, más vacíos. Si lo ponemos en mi universidad, estaría lleno y no habría clases, ni por alumnos ni por profesores. O sea, todos estarían en el bar discutiendo los temas del mundo, seguramente. Entonces, quizás esto tenga que ser un poco paulatino, ¿sí? Quizás todo ello. Quizás se debe empezar con ciertas drogas, y me parece que la conciencia que comanda lo está experimentando y muy bien. No solamente por el caso holandés y las recientes cuestiones de la Unión Americana, sino también Uruguay. Y si esto es así, paulatinamente podríamos ser sensibles a la potencialidad de las drogas, como afirma Thomas Sass, un antipsiquiatra que también, por desgracia, falleció. Yo dejo todo esto sobre la mesa, el debate, y me circunscribo estos 15 minutos. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Fernando. Deja muchos puntos sobre la mesa, sin duda. Yo creo que habrán muchas preguntas y quisiera en este momento permitirme cederle la palabra y leer la currícula del maestro Carlos Alberto Galindo López, que es investigador del área de Derechos Humanos, Seguridad y Justicia en nuestro Instituto Belisario Domínguez. Él es candidato a doctor en Filosofía de la Ciencia en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó una maestría en el Instituto de Demografía de Alemania. También cuenta con una maestría en Demografía por el Colegio de México y es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Carlos se ha desempeñado como asesor de subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, director de Proyectos, Desarrollo Interamericano, subdirector de Análisis Sociodemográfico en el Consejo Nacional de Población y diseñador de procedimientos de información sociodemográfica en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otros cargos. Además, ha dirigido y colaborado en diversos proyectos de consultoría para empresas privadas. Sus líneas de investigación incluyen marcos conceptuales y operativos, así como sistemas de indicadores derivados de estos marcos en materia de derechos humanos y seguridad pública. Por lo tanto, pues hace un momentito en el discurso yo escuchaba que hablaban de cómo vamos a medir, cuáles van a ser los indicadores. De hecho, es un tema que tenemos pendiente en los Objetivos 2030. Entonces, pues seguramente aquí el maestro Carlos, pues no quiero coartarle su libertad, pero seguramente hará alguna referencia hacia ese punto. Así que muchas gracias nuevamente, bienvenidos. Les cedo el uso de la palabra. Pues muchas gracias por la invitación a esta mesa y a la audiencia pública. Les traje unas diapositivas preparadas porque me parece importante ver los datos y hablar de la convención. El nombre de la mesa es México y las convenciones en materia de fiscalización de drogas, viejos compromisos y nuevos reequilibrios. Es el nombre de la mesa. La siguiente, por favor. ¿Por qué hablamos de criminalización, legalización, guerra contra las drogas y por qué entra el sistema de justicia penal en toda esta discusión? Porque la Convención de 88 mandata a los estados parte a tipificar como delito penal una amplia gama de actividades relacionadas con las drogas. Antes de 88 se pedía que se tipificaran como delitos punibles y podían ser como delitos administrativos, faltas administrativas. Entonces la sanción podía ser una sanción administrativa o incluso una amonestación pública. Es hasta 1988 cuando se firma el compromiso internacional por más de 190 países de tipificar como delito penal. ¿Y qué estamos tipificando como delito penal? Y que además la Constitución, la Convención dice: los estados parte adoptarán las medidas necesarias, harán lo que tengan que hacer para tener estos delitos penales tipificados.
entre otros, la producción, la preparación, la oferta, la venta, el envío, el transporte, la importación, la exportación de sustancias. Particularmente el artículo 3, el párrafo primero, inciso 2, dice: hay que tipificar como delito penal el cultivo de amapola, de arbusto de coca y de planta de la cannabis. Es decir, la convención sí dice que hay que usar todas las armas del sistema de justicia penal en contra del cultivo y en contra de la producción de distintas sustancias. Donde hay un margen de acción de la propia convención es en el artículo 3, párrafo 2, donde la convención dice: a reserva de lo que diga el derecho interno y los principios constitucionales de cada país, también se recomienda tipificar como delito penal actividades relacionadas con el consumo personal, como la posesión, adquisición y cultivo de estas sustancias. Visto así, un viejo compromiso de México es tener esto como delitos penales. La pregunta es: ¿México cumplió o no cumplió con sus viejos compromisos? Sí, sí cumplió. Tenemos tipificado todo esto como delito penal, y únicamente a finales de la década pasada decidimos regularizar una pequeña parte del consumo con la famosa tabla esta de cantidades de qué tanto es permitido portar para consumo personal, que no el cultivo o la adquisición. Entonces es como un poco complicado. Exactamente, ¿no? En otros países se legaliza el consumo y se permite que la gente siembre sus 2 plantas de cannabis para fumar, consumo personal. En México no. Entonces hay como áreas ahí extrañas en la regulación mexicana, y además seguimos claramente lo que dice la convención para cumplir con los compromisos. ¿Y cómo estamos trabajando? O sea, México, cuando va a UNGAS o cuando va a Naciones Unidas, ¿qué puede decir sobre el trabajo que está haciendo México para cumplir esos compromisos? La siguiente, por favor. Estamos hablando de justicia penal, entonces traje la tendencia de personas procesadas penalmente por delitos en materia de narcóticos. Y México lo que puede decir frente a la comunidad internacional es: México está trabajando. No solo tipificamos, no solo tenemos recursos, no solo tenemos cada vez más policías atacando este problema. En México estamos acusando y procesando penalmente cada vez a más personas por delitos relacionados con el narcotráfico, principalmente delitos del fuero federal. Y entonces vemos que hay un aumento pues bastante impresionante en México de personas procesadas. En 97 teníamos alrededor de 10,000 personas procesadas por delitos de narcóticos, crece a 18,000 en 2009, y para 2012 crece hasta 28,000. Y aumenta, como también hubo un cambio de legislación, que ahora también los estados, y también hay delitos narcomenudeo del fuero común, entonces crece un poquito más la participación del fuero común, pero principalmente son delitos del fuero federal en materia de narcóticos. Las estadísticas sociales no nos permiten abrir y saber quién está procesado por cultivo, quién está procesado por consumo, por posesión, más allá de los niveles permitidos, pero lo que se ve es que México está trabajando en cumplir estos compromisos. Me voy a quedar con el fuero federal porque es la mayor proporción de delitos. Y entonces vemos que en el fuero federal, 1 de cada 2 personas que está procesada por cometer un delito está procesada por un delito relacionado con narcóticos. Es decir, la mitad de las personas que procesamos penalmente año con año en México por delitos del fuero federal tiene que ver con delitos de narcóticos. Y la mayoría de estas personas entran a prisión preventiva oficiosa. Es decir, los detenemos, los acusamos, se inicia el proceso y van directamente a prisión, donde van a seguir su proceso y después van a ser juzgados. ¿Y a quiénes estamos metiendo a prisión preventiva? La siguiente, por favor. La primera gráfica es una pirámide de población, y lo que tenemos son las edades acomodadas de 18 años hasta 70 por sexo. La parte rosita son mujeres y la parte azul son varones. ¿A quiénes estamos metiendo a prisión en México por delitos de narcóticos? Pues particularmente a hombres jóvenes. 1 de cada 3 tiene entre 18 y 25 años. Y 1 de cada 2, la mitad de esas personas tienen entre 18 y 30 años. Son particularmente hombres jóvenes. Y si uno ve, lo que sí nos dan las estadísticas oficiales son los niveles educativos, y son pues particularmente hombres jóvenes con bajo nivel educativo. Entonces vemos en contra de quién se está dirigiendo la justicia penal en materia de narcóticos, que es, como decía el doctor Tagle, pues principalmente contra personas en situación vulnerable. Pero a lo mejor son terribles narcotraficantes, a lo mejor tiene sentido esta acción de la justicia penal en contra de ellos. Bueno, vamos a ver las sentencias. Vamos a ver personas sentenciadas con condena de prisión. Ya fueron juzgados, fueron encontrados culpables y su sentencia es ir a prisión. Pero vamos a verlos por cuánto es la duración de la pena en prisión. Resulta que alrededor de 60% es menos de 1 año.
Entonces, a la mayoría de las personas que estamos metiendo en prisión, que estamos encontrando culpables, le estamos dando una pena de prisión de menos de 1 año. ¿Por qué? Porque no son delitos graves. Porque aunque no podemos ver más allá de estas estadísticas y desagregar por delito específico, lo que estamos viendo es que no son delitos graves y muy probablemente están relacionados simplemente con portación más allá de los umbrales permitidos por la legislación. En ese sentido, a México le interesa cambiar esta política. La siguiente, por favor. Principalmente por las consecuencias no intencionadas de la guerra contra las drogas. Esas son las cifras de homicidios de INEGI, son defunciones por homicidio y son las cifras más confiables que tenemos en el país de homicidios, y no solo homicidios, sino de incidencia delictiva. Cualquier otra cifra de delitos en México que ustedes vean tiene más problemas que esta. Esta es la cifra más confiable que tenemos. Y se nos acaba de ir la imagen. ¿Qué vemos en las cifras de homicidios en México? Que venía una ligera tendencia descendiente y teníamos alrededor de más o menos 10,000 homicidios en México. Y venía descendiendo de 1997 a 2007. En 2007 tenemos 9,000 homicidios en México y de repente hay un punto de quiebre. ¿Y se acuerdan de cómo estaba la gráfica? Dramáticamente hay un incremento drástico en los homicidios en México, que sube de 9,000 homicidios a 28,000 homicidios en 2011. Casi se triplica. Este punto de quiebre pues es lo que en México comúnmente hablamos de la guerra contra las drogas, y este es el costo mejor medido de la guerra contra las drogas en México, y después desciende ligeramente. ¿Por qué decimos que este es el costo de la guerra contra las drogas en México? Porque ya hay varios artículos académicos, ya les pongo varias referencias, que encuentran distintos tipos de relaciones entre el cambio, el viraje político de combate con frontal al narcotráfico, los operativos especiales, y este incremento de homicidios. El artículo más famoso es de Fernando Escalante, después tiene un debate público con José Merino, los dos acuerdan que hay relaciones, pero les pongo pongo algunos artículos académicos más que reflejan este análisis, y particularmente uno último de Valeria Espinosa y Donald Rubin, que salió en el American Statistician, que revisan toda la literatura anterior y concluyen que sí, efectivamente hay relaciones temporales, con modelos estadísticos que pueden ver relaciones causales, que dicen sí hay una relación fuerte, muy estrecha, entre el cambio de viraje político en México y el aumento de homicidios y de violencia en México. La siguiente, por favor. Mientras tanto, ¿qué está pasando en el mundo? Pues muchos cambios. Uno de los cambios más importantes para nuestro país es el cambio en Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Que 23 estados de la Unión Americana legalizaron el uso medicinal de la cannabis. 4 estados legalizaron el uso lúdico, recreativo o como le queramos llamar de la cannabis, y además Washington DC. ¿Qué implica esto? Pues que ya hay permisos para cultivar cannabis, ya hay permisos para vender cannabis, se está gestando un mercado legal en Estados Unidos, y todo apunta a que este mercado legal va a seguir creciendo. Este año se espera que 7 estados más discutan, porque tienen las llamadas Ballot Initiatives. Y particularmente de interés para México es lo que se va a discutir en California. Es muy probable que California este año discuta el uso lúdico de la cannabis. Si California lo aprueba, no sabemos qué va a pasar, pero si lo aprueba, pues la capacidad agrícola de producción de California es enorme. Y entonces este cambio para los mexicanos es muy importante, porque pues sabemos que la mayor parte del narcotráfico en México va dirigido a Estados Unidos, y entonces estamos viendo que está pasando en Estados Unidos, son cambios importantes. Además, Estados Unidos hay muchos otros países que están cambiando, por esto me parece que es uno de los ejemplos más importantes para nuestro país. La siguiente, por favor. La siguiente. Pero no solo los países están cambiando, Naciones Unidas ha ido cambiando paulatinamente, y esto es importante. Les platiqué que las convenciones anteriores no tipificaban como delito penal actividades relacionadas con el narcotráfico. Es hasta 88 que entra en juego todo el mecanismo de la justicia penal a nivel internacional, y que se obliga a los países a usar la justicia penal. Pero ¿qué está pasando un poquito después? ¿Qué pasa después? Pues ya lo dijo el canciller, el subsecretario de Relaciones Exteriores. Dice, se llama a la UNGAS de 98 y se habla por primera vez de desarrollo alternativo para un método de erradicación de los cultivos. Es decir, si tenemos campesinos que están cultivando, una alternativa ya no es meterlos a la cárcel y destruir sus cultivos. Podemos hablar de desarrollo alternativo para que haya como crecimiento socioeconómico en estas regiones.
y no apliquemos la justicia penal y la prisión contra los campesinos. Además, ¿qué cambio hay en esta UNGAS? Pues la reducción de la demanda. Y es importante hacer énfasis en esto porque las convenciones no tienen compromisos de reducción de demanda. Empezamos a hablar internacionalmente de reducción de demanda hasta UNGAS 98, no antes. Y entonces, ¿qué podemos hablar de cambios en las convenciones actualmente? Pues meter compromisos de reducción de demanda de todos los países. Después, ¿qué otro cambio importante hay? En 2009 está una nueva declaración política y un nuevo plan de acción. Y en esta declaración política se habla por primera vez de meter el enfoque de derechos humanos en el combate al narcotráfico y en la atención a las adicciones por drogas. Y además, suena extraño, pero la declaración política y el plan de acción dicen nos hace falta información científica. Porque a pesar de que hablamos de muchas cifras en relación con las drogas, a nivel internacional y particularmente en México tenemos poca información confiable para tomar decisiones y para diseñar políticas públicas. Y es el problema sobre todo de los indicadores y de la evaluación. ¿Con qué indicadores vamos a diagnosticar el problema de drogas en México y con qué indicadores vamos a evaluar cómo está trabajando México? Porque si empezamos a ver cifras de cuántos encarcelamos, tenemos esta distorsión que les estoy platicando, que estamos encarcelando a las personas más vulnerables y a los más jóvenes. ¿Qué otros indicadores podemos utilizar? Me quedan 2 minutos, entonces voy a adelantarme. Un cambio importante después es en 2014 que viene una revisión intermedia del programa del plan de acción, del nuevo plan de acción y de la nueva declaración política, y se hace una declaración ministerial conjunta, salía también Naciones Unidas. ¿Y qué vuelven a decir en esta declaración ministerial conjunta? Pues que hacen falta más estudios y más análisis de los factores sociales y económicos relacionados con el problema de drogas. Porque otra vez, y es importante enfatizar este punto, no tenemos información suficiente y confiable para diagnosticar y evaluar la política internacional de drogas. Y además la declaración ministerial ya hace énfasis en que hacen falta sustancias derivadas particularmente del opio y de la cannabis, relacionadas con el alivio del dolor y con los cuidados paliativos, que hay una escasez en muchos países en desarrollo de este tipo de sustancias y que pudiendo producirse en los países en vías de desarrollo no las estamos produciendo y lo tenemos prohibido penalmente cultivar y producir este tipo de sustancias. Finalmente, ¿qué viene después? UNGAS 2016. ¿Qué ya está pactado para discutirse en UNGAS? Ya es un acuerdo internacional tener mesas redondas sobre estas temáticas específicas que están relacionadas primero con la reducción de la oferta, porque sigue siendo importante, pero hay una mesa redonda destinada a la reducción de la demanda, hay una mesa redonda destinada a derechos humanos, mujeres y jóvenes, hay una mesa redonda para nuevas realidades, retos y amenazas, y finalmente una mesa redonda para el desarrollo alternativo. Estas son temáticas nuevas si las vemos desde el punto de vista de las convenciones. Y la última diapositiva, ya termino con eso. ¿Qué puntos específicos nos interesaría discutir como mexicanos frente a la comunidad internacional? Pues uno importante es esto que les platiqué, la tipificación de los delitos penales. Si queremos evitar que los campesinos y agricultores vayan a la cárcel, hay que cambiar esta tipificación de delito penal y hay que encontrar una manera de regular el cultivo. Por ejemplo, Bolivia se salió de la Convención de 88 y después regresó con una reserva permitiendo el cultivo tradicional y los usos tradicionales de la hoja de coca. Por supuesto, hay que revisar la tipificación penal, que en México sigue siendo tipificado, la posesión, adquisición y cultivo para el consumo personal. Hay que revisar cómo tenemos esto, y esto hay que revisarlo, se puede llevar la discusión a revisarlo desde la propia convención. Y un tema que ya ha salido aquí varias veces, la amnistía a las mulas, donde Ecuador y Costa Rica ya tienen ejemplos pioneros de excarcelación y amnistía a las personas utilizadas como mulas por narcotraficantes. Ahora, el enfoque de derechos humanos, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué se hace énfasis en este enfoque? Porque una tarea pendiente es la revisión de ciertos principios y derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia y el principio de la presunción de inocencia, que es un derecho desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, y que algunas disposiciones de la Convención de 98 van en contra de la presunción de inocencia, y se deja la carga de la prueba a la persona acusada de delitos de narcotráfico. Esto en el Concierto Internacional de las Naciones. Para México particularmente, ¿qué principios nos interesa revisar la justicia penal en relación con delitos de narcóticos? El principio de interpretación pro persona, y particularmente tiene que ver con el arraigo y con la prisión preventiva, y el principio de la mínima intervención penal, y también tiene que ver con el arraigo y la prisión preventiva. A la luz de estos principios, muchas de las disposiciones que estamos aplicando en México resultan exageradas, por decirlo de alguna manera. Y con eso termino. Muchas gracias.
Muchas gracias al maestro Carlos. Y bueno, pues para poder dar paso a la sesión de preguntas, vamos a escuchar a nuestro cuarto y último panelista, también con muchísimo interés, y leo su currícula también del maestro Froilán Enciso, ¿es correcto? Enciso. Froilán Enciso Higuera, que es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, doctor en Historia por la Universidad de Nueva York, ha trabajado temas de narcotráfico en Sinaloa, que como todos sabemos es un estado desafortunadamente significativo con las organizaciones de droga más violentas del hemisferio occidental. Enciso fue un investigador para Los Angeles Times, consultor de la red de archivos diplomáticos en la Cumbre Iberoamericana y asistente de investigación de diversas instituciones académicas, editoriales y medios de comunicación. También Froilán Enciso ha publicado más de 40 trabajos académicos entre libros, artículos, opiniones y más de un centenar de artículos periodísticos. Su trabajo académico ha sido publicado por el The New Yorker, ¿es correcto? Por cadenas de televisión en Estados Unidos y ha obtenido menciones, ha ganado menciones en los premios nacionales de historia diplomática y contemporánea. Así que también, pues, muchísimas gracias por tu presencia y escuchamos con atención tu participación, Enciso. Muchísimas gracias a usted, senadora. Es un honor para mí estar aquí. Y mil gracias a los organizadores por la invitación para participar en este panel sobre México y las convenciones de fiscalización multilateral de drogas, viejos compromisos y nuevos reequilibrios. Me hubiera encantado llegar aquí para comentar sobre una nueva realidad acerca de las relaciones de México con el pequeño puñado de instituciones e instrumentos multilaterales que fundamentan el régimen global de control o quizá podríamos decir también prohibición de las drogas. Sin embargo, como es sencillo prever, ahora que tenemos el acuerdo de la Comisión de Estupefacientes, UNGAS 2016 estará lejos de ofrecer mejores instrumentos e instituciones. UNGAS 2016, a lo mucho, como se nos dijo en la mañana, traerá la incorporación del reconocimiento, apenas, de la importancia de los enfoques de salud y derechos humanos en las políticas de drogas. No más. Y tristemente, la diplomacia mexicana hará poco por mejorar estas cortas expectativas. Hubo unos tiempos, otros tiempos, en que la Secretaría de Relaciones Exteriores abanderaba las causas más vanguardistas en América Latina y el mundo. Incluso, entre las voces críticas al gobierno autoritario, se decía que la diplomacia mexicana perseguía ideas progresistas afuera, mucho más progresistas que cualquier otra instancia de gobierno, mientras mantenía una actitud retrógrada dentro de México. Esos tiempos no son los que nos toca vivir ahora. En nuestros días, pareciera que la diplomacia mexicana no logra ponerse al día con el avance del reconocimiento de derechos de otras instancias del Ejecutivo Federal, sorprendentemente como la misma Secretaría de Gobernación, y mucho menos con otros poderes como la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si desde la diplomacia mexicana en el tema de las drogas se tomara en cuenta, por ejemplo, que la Suprema Corte de Justicia reconoció ya el derecho de algunos mexicanos a producir marihuana para autoconsumo para el fin que les plazca, sin molestar a otros, como forma de protección al derecho que todos tenemos a la libre determinación de la personalidad. Quizá pudo haber un intento por modificar los términos de la Convención Única de 1961, la de psicotrópicos de 71 y la de combate al tráfico de drogas de 88. Sin embargo, dado que esto no ocurrió, lo único que me queda aquí es tratar de explicar por qué. Dudo en principio que este fenómeno se relacione con el factor Estados Unidos.
Al parecer, a diferencia del pasado, el imperialismo estadounidense está de acuerdo con la necesidad de modificar las convenciones de fiscalización multilateral de drogas y han hecho grandes avances en el ámbito interno. Tampoco creo que se trate de falta de capacidades. Relaciones Exteriores cuenta con un amplio número de profesionales de carrera capaces de sortear problemas interburocráticos y acercarse a especialistas para evitar problemas de falta de capacidades. Más bien, frente a lo que creo que nos encontramos es a una extraña resistencia de la diplomacia mexicana a tomar el liderazgo en el arena internacional en temas relacionados con drogas, a diferencia de otros asuntos como el cambio climático. Y esa resistencia de tomar de lleno el liderazgo en la diplomacia para la reforma de las políticas internacionales sobre drogas no puedo entenderla más que como un costo más de los que hemos asumido como nación por estas políticas globales con tan malos resultados. Es por eso que más que lamentarnos por los pobres resultados que tendrá México en UNGAS 2016, si acaso el haber apoyado la incorporación de temas de los derechos humanos, especialmente el derecho a la salud, propongo que nos centremos en la agenda de futuro. Aunque sea difícil que podamos mostrar los resultados de UNGAS 2016 como un caso de éxito de nuestra diplomacia, eso no nos incapacita para tratar de ir articulando una agenda de futuro rumbo a la revisión de la declaración política y el plan de acción sobre cooperación internacional hacia una estrategia integral y equilibrada contra el problema mundial de las drogas en 2019. Creo que desde ya debemos empezar a pensar, en primer lugar, ¿qué nos va a estorbar de estas convenciones de fiscalización de drogas durante el proceso de adaptación de nuestras instituciones a los reconocimientos de derechos en que sigue avanzando nuestra Suprema Corte? Y debemos pensarlo porque eso es lo que podríamos como Estado y Nación ir a proponer se cambie o elimine en 2019, sin miedo a que no haya consenso en el concierto de las naciones, sino con la convicción de que tomar el liderazgo no debe avergonzarnos. Desde la academia y el gobierno, en segundo lugar, también debemos empezar a demostrar con evidencia las perversas relaciones de desigualdad y los terribles daños sociales que estas convenciones han coadyuvado. Sabemos que la mayor parte de las ganancias del mercado global de drogas ilegales, lo que llamamos de manera usual el narco, se quedan en países especialmente consumidores como Estados Unidos. También sabemos de manera intuitiva, mediante algunos datos, que la mayor parte de los costos de la violencia y la corrupción han sido sufridos por países de producción y tránsito de drogas como el nuestro. Avanzar en una articulación intelectual de estas intuiciones rumbo a 2019 puede ayudarnos a tomar el liderazgo en la propuesta de nociones de responsabilidad internacional, de políticas impulsadas desde diversas naciones imperiales e instituciones como la Comisión de Drogas Narcóticas, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Las políticas de drogas que tantos daños nos han infringido como nación fueron instrumentadas por el Estado mexicano, pero no debe pasar desapercibido. No debe pasar desapercibido que si bien fue el Estado en este caso, el Estado no estuvo solo, fue acompañado, azuzado y muchas veces coaccionado por otras potencias y por instituciones de las Naciones Unidas. Finalmente, rumbo a 2019,
debemos colaborar para que la diplomacia mexicana articule una visión de Estado fundamentada en los más avanzados conocimientos científicos, de tal suerte que no presente posturas en que el nombre del tratamiento de las drogas como asunto de salud se caracterice cualquier consumo de drogas como una patología o como una enfermedad. También debemos colaborar para que los diplomáticos mexicanos no presenten la defensa de los derechos humanos como la idea más avanzada. Por algo el Estado mexicano cuenta con una ley general de atención a víctimas. Y ese algo es que en medio de la mal llamada guerra contra las drogas, llegamos a la conclusión de que para reparar los daños de estas políticas, el discurso de los derechos humanos se queda corto. Es por eso que rumbo a 2019, para que en la arena internacional se reconozcan los procesos junto a la defensa de los derechos humanos, debemos empujar para que en la arena internacional se reconozcan los procesos de victimización y los altos costos sociales que estas políticas han causado. El daño social es una noción que debemos ayudar a sofisticar, de tal suerte que los reclamos de justicia de las víctimas de las políticas de drogas sean realmente parte de nuestra posición como Estado frente al resto de las naciones. Y creo que la insistencia en dignificar a las víctimas del régimen global de control o prohibición de ciertas drogas es algo más que un deber moral del Estado mexicano y de nosotros como parte de este. Dignificar el derecho a la salud de los millones de enfermos que no han podido acceder a medicinas para paliar su dolor. Dignificar los reclamos de justicia de nuestros grupos indígenas, perseguidos por sus consumos espirituales. Dignificar a los usuarios adultos de drogas criminalizadas que han visto violentados sus derechos. Dignificar los reclamos de justicia de las madres de las decenas de miles, definitivamente más de 43 desaparecidos. Reparar los daños de los cientos de miles de muertos y desplazados por la violencia. Reparar los daños por el debilitamiento institucional y demás costos constitucionales de las que estas convenciones e instituciones internacionales son cómplices y corresponsables. Además de un deber moral, debería estar en el interés de México como Estado. Muchas gracias. Muchas gracias también, por supuesto, al doctor Froilán. Y le preguntaría a la presidenta de la comisión, no sé cómo vamos en tiempos, presidenta, sin el ánimo de ser tampoco con la siguiente mesa, si daríamos opción a una ronda de preguntas o no, como... Sí, una ronda de preguntas, unos 5, máximo 10 minutitos. Si nos ayudan, dando su nombre, por favor, y la pregunta. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Jesús García Pérez, vengo representando a un movimiento de 15,000 consumidores de marihuana organizados y bueno, hablamos con el secretario técnico de la comisión y más que hacer una pregunta, nos van a brindar la oportunidad de hacer una pequeña precisión que también se la vamos a entregar por escrito, si nos lo permiten. Ah, qué amable. Muchas gracias. Gracias. Te lo Bien, agradecemos. primero que nada, el artículo 193 del Código Penal de la Federación, en su párrafo primero, y el artículo 235, numeral 2 de la Ley General de Salud, dicen claramente que nuestros ordenamientos se sujetan a las convenciones internacionales, es decir, a la Convención Única de Estupefacientes de 1961 y a la Convención contra el tráfico ilícito de drogas de 1988, las cuales también, como observó Carlos Alberto hace un momentito, Galindo López, ¿sí? Pues prohíben el consumo del cannabis. La Convención Única de Estupefacientes, en el artículo 28, dice que el tratamiento a los cannabis, no es a la cannabis, a los cannabis, es igual que al opio, como dice en el artículo 23 de ese mismo ordenamiento, y ustedes saben que el opio está prohibido
y hay una regulación durísima contra esa cuestión. Entonces, homologan al cannabis con el opio y pues luego hay unas reflexiones aquí que dicen, es que no está prohibido por la Convención Única. Claro que sí, y se ratifica la prohibición, como lo señaló Carlos Alberto Galindo, en la Convención de 1988. Ya después vinieron, la declaración sobre el problema de las drogas de la ONU de 1998 y finalmente, aquí sí lo tengo que leer, en 2009, una cosa bien rara que se llama Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional a favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas, de 2009. Pero están basados en este mismo marco legal que acabo de mencionarles, del de la prohibición. Y dicen que, bueno, hay que incorporar los derechos humanos y que hay que buscar nuevas fórmulas para combatir el narcotráfico, pero siguen basándose en la misma ley prohibitiva. No se puede hacer nada mientras que el marco legal sea el que estamos mencionando. Esto se lo presentamos por escrito al Senado de la República el 4 de septiembre para que lo considerara el senador Roberto Gil Suárez, pero no nos ha contestado por escrito. Llevamos varios cientos de firmas, hemos movilizado 4,000 personas pidiendo la respuesta por escrito a este oficio. No nos quieren responder. Exhortamos a que nos respondan por escrito. Les pedimos que tomen en cuenta esto, pero ahora nos da la sorpresa el Senado de que efectivamente ese es el tema que se debe haber discutido desde hace meses. También mencionamos en un escrito que entregamos en septiembre que los usos médicos ya están autorizados en México y en la Convención Única de Estupefacientes. Artículo 235 de la Ley General de Salud, párrafo último, artículo 238 de la Ley General de Salud y todo el marco legal de la medicina homeopática. Por lo tanto, estos debates que se dieron sobre usos lúdicos no son competencia para las leyes nacionales, aún. Y los usos médicos no tenían que haberse solicitado porque ya están autorizados. En todo caso, habría que ver la reglamentación que está pendiente y dotar de un contexto científico a las decisiones de la Secretaría de Salud en sus autorizaciones. Ese es el debate que incluso desde el 2009 se viene impulsando, hacer científico este debate. Pero no nos hicieron caso, no nos invitaron como ponentes, pero bueno, ya hicieron su discusión. Sin embargo, a lo que llegamos hoy, que es esto, lo resumimos con una propuesta que ya tenemos elaborada. Tenemos un proyecto de enmienda integral a la Convención Única de Estupefacientes de 1961 con protocolo de enmienda de 1972 y tenemos un compulsa y también proyecto de enmienda a la Convención de 1988. En este proyecto nos apoyó el senador Isidro Pedraza Chávez, pero nos dijo, oigan, no voy a meter punto de acuerdo para debatir eso porque hay una reunión que es hoy y sin embargo, bueno, con esta aclaración decimos que dejamos a consideración de esta Comisión de Relaciones Exteriores, organismos internacionales y quien quiera apoyarlo, nuestro proyecto de convención única para que ante la ONU del 19, 20 y 21 de abril sea la posición, ok, el 2009 la declaración no ha funcionado, no ha dado resultados. ¿Por qué? Pues porque la convención no lo permite. Hagamos un proyecto de enmienda entre todos los mexicanos y de aquí al 19 concluyamos el debate apoyando, promoviendo la Convención Única de Estupefacientes. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Pues por respeto a los siguientes panelistas, creo que solamente vamos a permitir 2 preguntas más. Veo que ya tienes el micrófono y el señor de al lado que también la pidió desde el principio. O sea, la verdad, una disculpa, pero seguramente en las siguientes mesas también habrá oportunidad de que pudieran, y aquí también nuestro panelista, bueno, él cerrará, tú cerrarás la pregunta. Gracias, senadora. Básicamente me voy rápido a unas reflexiones. México está buscando una solución para el problema de las drogas. La verdad es que el problema de las drogas se soluciona con trabajo, oportunidades, deporte. Yo represento a la Coparmex Internacional Metro y bueno, hay varios amigos aquí, empresarios. A nosotros nos interesa mucho que este país produzca.
produzca gente que tenga un trabajo, que pueda tener un futuro. Ese es lo que tenemos que tener en favor de países como primer mundo. Quiero decirles que la posición de Coparmex es obviamente no a las drogas en ningún sentido y componerlas por medio de tratamiento a quienes están en ellas. Sin embargo, en mi propia percepción, yo estuve viviendo casi 9, 10 años en Holanda, Mark Versur, Hogat, Welcome en México, y he visto que en Holanda el 93% de los consumidores, mientras vivía allá, ninguno es del país de origen. Todos son turistas que van a consumirla. Es increíble que ellos hayan logrado una política maravillosa en este sentido y también que tengan una política de tratamiento para curar a las personas que necesitan de ese tratamiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre México y Holanda? La diferencia es que ellos buscan en el trabajo, en la paz social, en bibliotecas, en lo que llaman cultura. O sea, aportan mucho en hacer algo por su gente. Entonces creo que es donde tenemos que meter idea en buscar el apoyo a las personas, a los que son la primera y última consecuencia de esto. Luego, lo que comentó el senador Gil Swart, es cierto, hay muchas gentes en las cárceles por ser mulas, porque traen un pequeño consumo, por lo que sea, pero aquí no sería reestructurar más bien la ley, buscar una legislación para castigar al culpable intelectual y no como actualmente se entiende, que llega el culpable que trae las cosas a la cárcel y ahí termina la investigación, sino buscar al autor intelectual de quien hizo esto y por medio de esa legislación entonces sí llegar al problema en sí. Gracias, senador. Gracias. Bien, pues buenos días. Mi nombre es Eduardo Hernández, vengo de la Clínica del Tabaco Sociedad Civil, una de las 250 organizaciones que fundamos un movimiento ciudadano Sin Mota Somos Más. Tenemos más de 25,000 firmas recaudadas respecto a las iniciativas de ley que hemos estado presentando en los foros de debate nacional y en las diferentes mesas bicamerales para las alternativas de regulación. Me gustaría hacer un par de comentarios porque sí quiero tener una respuesta de parte de los panelistas. El primero es respecto al número de personas que se encuentran en cárcel por consumo de marihuana. Se oyen números increíblemente salvajes de cientos de miles de personas en cárcel por consumo. Y de hecho, en la mesa 10 de la Comisión Bicameral le pedimos al diputado Basurto que nos hiciera favor de conseguir ese número, porque sí existe. En México no hay una fuente oficial y pública de esos datos, pero la encuesta del CIDE y del INEGI de 2012 refiere 233,277 personas en cárcel por fuero común y fuero federal. Y estos delitos nos ocupan en el fuero federal, por lo tanto estaríamos hablando de un número muchísimo menor. Y no podemos hablar de política pública en un ambiente legislativo cuando hablamos de números que no están confirmados desde el punto de vista de las instituciones. El otro punto que me parece fundamental, y ahí quiero que me respondan al respecto, porque creo que sí es importante que tengamos claridad de qué números estamos hablando, porque si de pronto son cientos de miles, entonces sí vamos a despenalizar todo porque esas gentes están generando un problema en el tejido social. Pero si son 508 personas, entonces tal vez la política pública no sea la misma, y necesitamos ese dato. En el día 22 y 23 de marzo, en Bethesda, Maryland, se llevó a cabo el Marijuana and Cannabinoid Summit. 5 instituciones nacionales de salud de los Estados Unidos hicieron una larga serie de ponencias sobre cuáles son los posibles usos terapéuticos de los cannabinoides. Se encuentra que sí hay posibilidades, pero también el hecho de que cuando paliamos el dolor con cannabinoides, también estamos intoxicando al paciente. Entonces, son datos de los Institutos Nacionales de Salud, porque lo que yo piense o yo opine, creo que es irrelevante. Esto es demasiado importante para mi opinión. Y un último punto que me parece fundamental es que la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU refiere que el libre desarrollo de la personalidad es a través de la educación, no a través de la administración de químicos psicoactivos que transgreden el tejido y obligan al usuario a su consumo. De hecho, en 2016, la Organización Mundial de la Salud acaba de liberar que el 10% de los usuarios que consumen marihuana en la adolescencia alguna vez desarrollan dependencia y adicción. El 16% cuando son adolescentes, porque el cerebro no se ha desarrollado. Y hay un número bien interesante que no se había mencionado: el 33% cuando el usuario consume de manera diaria.
Eso, si lo llevamos al bono poblacional que mencionabas en la pirámide del INEGI, son números muy importantes. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, y concluiríamos dándole la palabra a Antonio Masitelli, porque me comentaste que querías hacer una pregunta, entonces, bueno, también escucharíamos tu pregunta. Sí, justo una pregunta para Fernando. Y Fernando, yo no soy de Bolonia, estudié en Bolonia, pero soy de Reggio Calabria, del sur, crimen organizado, mafia. Mucho más pesado. Ojalá hubiera nacido en Bolonia. Y tú hablabas de Jennifer López y de la esclavitud de Jennifer López. Yo con ella pongo la firma, part-time, esclavo part-time, vamos. Pero hablando de esclavitud, en mi experiencia el problema de las drogas y justamente todos los documentos, incluyendo las convenciones internacionales, no hablan tanto del consumo cuanto del abuso. ¿Por qué? Porque el abuso genera dependencia. Y la dependencia es una forma de esclavitud en ese sentido. Sí, no podemos firmar nada con Jennifer López porque la esclavitud no podemos estar de acuerdo, no podemos renunciar al derecho de determinación individual. ¿Cómo podemos aceptar un producto que nos hace esclavo? ¿Quién detiene el control de este producto? Detiene nuestras vidas. El problema de las drogas, a fin y a cabo, es esto, que quien detiene el control de un producto, yo soy fumador, estoy tratando de terminar. Bueno, si las tabacaleras deciden, o el Estado decide que un cigarrillo cuesta 10 veces lo que cuesta, yo pago, porque soy dependiente. Aún más, esto se aplica a drogas más adictivas como puede ser el opio o también la marihuana, que según los últimos estudios es más adictiva del alcohol. Entonces, mi pregunta es esta: las drogas generan esclavitud, dependencia. ¿Cómo nos ponemos con respecto a los derechos individuales? Y también una pregunta para Carlos, porque yo hace 7 años que estoy aquí. Y hace 7 años que escucho una contabilidad de la violencia de México, en donde la culpa de todo es las drogas. 120,000 muertos en México por la guerra a las drogas. Bueno, ¿qué tiene que ver las drogas con el incendio en el Casino Royal, por ejemplo, con los secuestrados y los migrantes clandestinos matados en el norte del país? Eso es, ¿cómo podemos seguir aceptando una justificación en donde las drogas tienen la responsabilidad de un fenómeno relacionado con los operadores criminales y no con un producto? Si miramos los datos de INEGI que tú mostraste, en el momento en que México estaba inundado de droga, eso es los años 90 hasta el comienzo de los años 2000, la tasa de homicidio era la más baja que México haya nunca vivido. Entonces, las drogas no generan violencia, son los operadores criminales que trabajan también en droga que genera violencia. Y esto nos debería llevar a la conclusión que quizá las soluciones no están en regulando las drogas, sino en regulando la participación social, la democracia, la administración de la justicia. Esos son los problemas que generan la violencia, el acceso al trabajo y no el acceso a un producto. Esa es mi pregunta. Gracias. Pues, primero le cedo el uso de la palabra al doctor Fernando, si me lo permite. Sí, sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. El ámbito de las libertades es muy amplio. Y en ocasiones hay formas que no se evidencian. Siento tener que ser un poco especializado en estas cuestiones, pero si no, no tiene sentido. Y siento mucho que nos retrasemos un poco, pero vale la pena. Yo tenía que empezar a las 9:45, empezamos a las 10:30, digo, podemos tener tiempo. Joachim Galtung, ahí en el norte de Europa, construye el término de violencia estructural. Sobre la base de ello, diversos colegas en los temas que yo trato
como fue el caso de Alessandro Baratta, también italiano, ponía como ejemplo, entonces, porque todavía existía la Unión Soviética y nosotros éramos el tercer mundo, cuando desaparece la Unión Soviética ascendimos al segundo lugar, pero como no les gusta que nos llamen segundo mundo, entonces somos la periferia, ¿no? Estamos en la periferia del centro. Entonces, en ese momento se hablaba de ejemplo de esta violencia estructural, la explotación del tercer mundo por parte del primer mundo, ¿no? Que es una cuestión que se mantiene hasta nuestros días. Toda la cuestión que aquí se ilumina no es nuestra y pagamos por todo ello, ¿no? Somos la mano de obra hoy del mundo, al final de cuentas. Queremos producir mucho, pero no sé cuántos anuncios se mencionan que exportamos televisiones, refrigeradores, pero vendemos muchos autos, pero no son nuestros, ¿no? Es un problema serio que tenemos ahí. Dejar hacer, dejar pasar, ¿no? El liberalismo inicial hoy también se aplica, pero en ese inicial momento, ahorita regreso con Galton, porque por eso es importante este punto, era dejar hacer, dejar pasar, significaba que circule, para consolidar el Estado Nacional, que circule libremente la mercancía y la mano de obra. Esta es la aldea global, y ahora el dejar hacer, dejar pasar implica que circule libremente el capital y la mercancía, pero la mano de obra no. Y cerramos fronteras. Schengen, por ejemplo, en el caso europeo, y de aquellos países que, aunque no forman parte de la Unión, han suscrito el convenio Schengen, ¿no? O sea, no podemos estar ahí. Pero los que pasan van a la cárcel, punto. Me refiero a ilegales, ¿eh? El hijo que pasa de un ilegal en territorio europeo o español tiene derecho a ir a la escuela y va a la escuela. Y va a la escuela, ¿no? En México tiene derecho, porque las convenciones, etcétera, el artículo primero, nuestras leyes, el niño migrante que pasa tiene derecho a ir a la escuela, pero no va a la escuela. En Europa sí va a la escuela. Entonces hay una diferencia ahí fuerte. Bueno, ¿qué significa violencia estructural? Significa obstaculizar o minar el desarrollo de potencialidades del ser humano. Y esto se evidencia muchísimo en estas cuestiones que acabo de decir de la primera y segunda edición. Yo no le puedo decir a un niño de 1 año de nacido, o 2 años de nacido si quiere, no sé, hasta no me acuerdo de cuándo toman biberón, ¿no? Decirle, aquí está tu comida, ¿eres libre de comerla o no? ¿Verdad? No le puedo decir eso porque obstaculizo el desarrollo de sus potencialidades. Tiene que comer. No le puedo decir a un niño que le voy a inyectar para salvarle la vida, ¿quieres o no quieres? Dice, no, porque me va a doler. Aunque no quiera, lo voy a hacer, porque es miembro de la infancia y lo hemos construido como un sujeto incapaz de discernimiento. Pero cuando llegamos a esa línea arbitraria, porque es arbitraria, pero tenemos que tomar la decisión de la mayoría de edad, a mí no me pueden decir que me obligan a una cosa, no me pueden decir eso. Entonces, yo sabré lo que hago, podríamos decir. Y esto no es una cuestión que la inventaron los derechos humanos, ¿eh? No, esto viene de tiempo atrás. El autor quizás que compila mejor las cosas a este respecto, sin necesidad de vincularse al ámbito de las drogas, es John Stuart Mill. Y palabras más, palabras menos, afirma: no se justifica el poder contra una persona por considerar que así será feliz esa persona, que es muy justo, que todo esto es más sabio, estará bien él a sí mismo, sino que sobre su mente y su cuerpo el ser humano es soberano. ¡Pum! Ahí está. Ahora, regular las drogas significaría lo siguiente: hoy no está prohibido venderle alcohol a los niños, está prohibido, ¿verdad? Bueno, creo que debería de prohibirse a los niños usar marihuana también, ¿sí? O sea que no, creo que no sería problemático. Si una mujer está embarazada, tampoco se le autorizaría tomar alcohol ni fumar tabaco, como sucede actualmente, ¿verdad? Mis mujeres nunca en ese estado, jamás han tomado alcohol ni han fumado, ¿no? ¿Por qué? Porque la prescripción médica dijo. En cambio, mi madre yo creo que sí, porque todavía no existe esa prescripción, ¿no?
Bueno, no se permite en algunos casos, según las reglamentaciones, que consuman en la vía pública. Está prohibido usar alcohol y conducir un vehículo de motor. Todas estas cuestiones deben de mantenerse, pero debe dejarse a la decisión del ciudadano, que se supone es el soberano, el que decida si hace uso o no hace uso de una cuestión. Entonces, creo que hay una literatura amplísima. Yo recomiendo escribir mis dos primeros libros fueron sobre el tema de las drogas y creo que compilé una amplísima bibliografía. Dios, está súper trabajado el tema. Había investigaciones en las revistas médicas importantes, prestigiosas, cuando se quería prohibir las drogas, que afirmaba: la marihuana produce la muerte. Nota a pie de página, porque lo atropelló un automóvil. Dioses, sí me explicó, pero tergiversada toda la investigación. Y se pide que haya resultados científicos. Creo que hay infinidad de resultados científicos al respecto. Si tecleamos la literatura que hay, yo creo que debe de haber unos 50,000 libros que valen la pena, Hay muchos más que son basura, pero 50,000 que valen la pena sobre esto en diversísimas lenguas. Yo creo que eso se puede desarrollar muy bien. ¿Por qué el problema actual que se acaba de decir de los muertos también, perdón que me meta en el punto esto no lo ha establecido uno, lo establece la condición actual que vivimos, llamen la posmodernidad o no, modernidad avanzada como hace Sigmund Bauman y muchos otros autores? Vaya que hay cuestiones ahí, pero me voy a referir a un autor central que él era muy presumido de sí mismo y decía en el Crepúsculo de los ídolos, dice: existen hombres póstumos como yo y los demás, ¿no? Y los demás, no sé, pero valía la pena porque lo seguimos citando hoy. Federico Nietzsche. Y Federico Nietzsche, cuando escribe Así habló Zaratustra, construye un término que es muy adecuado y me parece vigentísimo: el eterno retorno al idéntico. Y con ello quiero decir, lo que hoy descubrimos de cualquier tema, como el caso que yo trabajo, el delito y su control, siempre fue así. Siempre fue así, solo que apenas nos dimos cuenta. Claro, siempre fue así conforme a las condiciones de existencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes creen que, ironizando un poco, que Jack Sparrow se conoce más, ¿no? O Piet Hein, hablando de Holanda, ¿no? Lo hacían, que es un pirata, Piet Hein, ¿no? Que lo hacían, dueño de Manhattan además, ¿no? Esto lo hacían porque su madre no los quiso, tuvieron una infancia terrible. No, van por dinero, robaban dinero, punto, ¿no? Bueno, el delito que nos aterroriza, que produce el miedo, ese delito se hace inteligible en términos económicos. Y entonces lo que ha sucedido es que hemos obviado el deber ser aquí. Entonces actuamos racionalmente y ambivalentemente. Y entonces hay una vasta literatura que así lo va evidenciando. Perdón, gracias. ¿Quieres comentar algo? Voy a contestar brevemente las preguntas. La que tú haces, Eduardo, es muy buena y es muy interesante. Es, ¿quién tiene esas cifras? Dices, yo le exigí a un diputado que las consiguiera. ¿Las tiene el diputado? No. ¿De quién las tiene que conseguir? ¿Quién tiene la obligación de generar esas cifras? El IFAI las consigue. El IFAI es una puerta de entrada. ¿Quién debería de generar esas cifras? El Sistema Penal de México. El órgano administrativo desconcentrado de prevención y rehabilitación social. ¿Qué información hace pública el ODAPROS, que es parte de la Comisión Nacional de Seguridad? Ninguna. ¿A quién hay que exigirle que se hagan públicos esos datos? A la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Gobernación. ¿Hacia dónde hay que dirigir esa exigencia? Hacia el Poder Ejecutivo. ¿Qué se puede exigir al Congreso de la Unión y a los legisladores? Modificaciones legales que hagan que sea obligatoria la publicación de ciertos indicadores y de cierta información, para tener información proactiva que nos permita tomar decisiones. Y en general es con tu pregunta, pero es con mucha información que hace falta para tomar decisiones informadas en este tema. Sobre los homicidios, también es una pregunta muy buena. En los 90 había drogas, sí, estaba el país relativamente en calma con pocos homicidios. Después sigue habiendo drogas y efectivamente se elevan los homicidios. El problema no son las drogas, no, el problema no son las drogas. La pregunta es ¿qué cambió? Antes no había cárteles y ahora sí existen cárteles. Pues no, en los 90 también había cárteles y ahora también había cárteles. Había drogas y había cárteles. ¿Qué cambió? Lo que cambió fue la política de combate frontal a las drogas. Y eso, el primero que discute ese tema es Fernando Escalante del Colegio de México en 2011, y lo que él hace y publica para la discusión pública es un análisis de los datos de homicidios
en municipios, en regiones y en estados, y ve las tendencias en el tiempo. Y descubre que la tendencia es disminución hasta que entra un operativo especial de combate frontal a la delincuencia organizada. Eso rompe los controles informales en las regiones y en las localidades de México y se dispara la guerra entre cárteles. Entonces, y eso lo ve consistentemente en regiones de Chihuahua, de Guerrero, de Michoacán y de muchos otros lugares. Él abre el debate público con análisis de datos, no es una opinión que él tenga, es qué dicen los análisis de los datos de homicidios de INEGI, y él se avienta al ruedo público con ese análisis. José Merino le contesta: no, no es cierto, yo no te creo. Yo tengo otros datos que no me dan esa conclusión que tú estás dando. Fernando Escalante le vuelve a contestar públicamente a José Merino y le dice: ¿qué datos estás utilizando? Yo estoy utilizando los datos de homicidios de INEGI, que son los más confiables en este país, y los estoy revisando municipio por municipio y año por año. José Merino utiliza estos datos que yo les presenté y llega a la misma conclusión que Fernando Escalante, y escribe una retractación pública en 2011 también y dice: yo estaba equivocado, cuando uso los datos de Escalante tengo la misma conclusión. Después de ese debate público de ellos dos, muchos otros académicos han repetido los análisis de los datos y encuentran lo mismo. Los últimos son los que yo les platiqué, de Espinosa y Rubin, que publicaron en American Statistician. ¿Por qué es importante hablar de estudios académicos? Porque son peer review, o sea, son revisados por pares, porque los datos son públicos, porque la metodología que utilizan es pública y porque además discuten los alcances de esos estudios. Ellos revisan este debate sobre las cifras y sobre a qué se debe este cambio en la violencia en México. Y después de varios modelos estadísticos que utilizan, llegan a la misma conclusión y dicen: Escalante tenía razón, Merino en su recercación pública tiene razón. El viraje de la política de combate frontal al narcotráfico es lo que detona la violencia en México. El crimen organizado. Sí, sí. El crimen organizado de droga no es la misma cosa. El crimen organizado de droga no es la misma cosa. Tú lo dijiste en tu presentación, están pareadas la convención contra el tráfico ilícito está pareada con la convención de Palermo de combate al crimen de la delincuencia organizada. La extorsión no tiene nada que ver con el tráfico de según varios análisis de Guerrero y de Jope, sí, porque lo que pasa es que a la hora que se rompen los controles locales en México, los cárteles buscan nuevas fuentes de financiamiento. Entonces el cártel que se encargaba del narcotráfico después se dedica a extorsionar a las personas en los municipios y en las localidades. Entonces efectivamente el rompimiento de los controles locales es lo que hace que aumente la violencia en México. Bueno, pues la verdad, muchísimas gracias a... Bueno, sí es muy breve, por favor, porque sí me van a matar. Muy bien, un último comentario. Sé que se va a mandar el Ejecutivo una relatoría. Me gustaría recalcar que yo creo que hay consenso sobre la necesidad de mejores bases de datos, mejores indicadores sobre los diferentes aspectos, tanto del lado del consumo como del lado de las consecuencias de la política de drogas. Y quiero hacer dos comentarios breves. Uno sobre el tema de la educación que bien señaló el ciudadano de Coparmex. Yo creo que en el tema de educación efectivamente estoy de acuerdo en que tenemos que avanzar, y en este sentido lo que yo propongo a futuro como buen historiador es que un poco avancemos de la misma manera en que avanzaron los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las mujeres. En el pasado teníamos una educación para que las personas no ejercieran su sexualidad, para que llegaran vírgenes al matrimonio, el dino al sexo. Esa era la educación que teníamos en México. Con el tiempo, con los avances del movimiento por los derechos de las mujeres y la salud reproductiva, pasamos a una educación para el ejercicio informado y responsable de la sexualidad. Algo parecido yo creo que debería pasar en el tema de las drogas, y en eso tenemos mucho que aprenderle al movimiento por los derechos de las mujeres. Tenemos que pasar del simple dino a las drogas a una educación que reconozca la propensión humana a intoxicarse y que le dé a nuestros hijos, desde la educación básica, información necesaria para que se intoxiquen de la manera más responsable posible. Y para concluir, embajador Antonio Masitelli, yo creo que estamos de acuerdo en que para que haya crimen, o sea, estoy de acuerdo que las drogas no producen el crimen. No, pues no, es una plantita, la mota, ¿no? Pues no es solo una planta, no puede producir una organización criminal. Estoy de acuerdo en que
hay una corresponsabilidad de organizaciones criminalizadas en el aumento del homicidio y la violencia. Pero estas organizaciones no existirían, no tendrían la economía política que les da incentivos para enriquecerse, al igual que da incentivos para enriquecerse a muchos políticos corruptos, no nada más a los criminales. Si no existieran leyes y si no existieran las convenciones internacionales que usted tanto defiende. En ese sentido, yo creo que Naciones Unidas tiene que reconocerse como corresponsable de los costos sociales que todos hemos sufrido por estas políticas, por estas convenciones. Bueno, pues realmente yo considero que fue un panel muy propositivo, muy positivo, y el último comentario que yo quisiera hacer. Ya se firmaron los objetivos de la Agenda 2030, 17 objetivos, y me quedo con una frase que dijiste hace un momento, señor embajador, el desarrollo desequilibrado de la sociedad. Sin duda, o sea, si nosotros logramos un desarrollo, que es algo que pudo incluir nuestro país, un desarrollo mucho más equilibrado en la sociedad, por supuesto que esto va a estar íntimamente ligado a los temas de adicciones en nuestros pueblos. También coincidimos todos en que faltan muchos buenos sistemas de medición y cómo presentar estudios o cifras. Vimos que hay mucha polémica en ese sentido. Tenemos todo un análisis y una investigación jurídica muy avanzada en materia de estudios que se han realizado. Tenemos posturas proactivas, tenemos posturas diferentes, pero tenemos mucha participación, y creo que lo que más hay que resaltar es la apertura que hoy tuvo el Senado y la apertura que siempre hemos tenido, y lo dijo el presidente, estamos aquí de verdad muy contentos de escucharles, felicitar a la presidenta de la comisión, mi compañera Laura Angélica, por esta oportunidad que nos da, y a su servidora por moderar este panel con 4 personas que de verdad cada una de ellos ha presentado y ha posicionado de la mejor manera posible los aspectos que ellos consideran importantes de atender hacia esta nueva oportunidad que tenemos en UNGAS 2016. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes, el Senado es su casa, y como siempre, bienvenidos. Muy buenos días a todos.